La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Aquí está Mamen Páez. Hola, Resistencia. Soy Letra Escarlata. Hola, Resistencia. Soy Carmen Nublo. Queríamos felicitar a Tú como yo, que en su cumpleaños... Queremos que pases un gran día. Nos hemos acordado de ti. Y además que nos encantaría conocerte y darnos un día un abrazo a las 4. No, ¿estás sola? Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Ustedes se imaginan que, como dicen esas encuestas, ojalá se cumplan, hay que trabajar duro para que se cumplan, pero imagínense, llega el 21 de diciembre por la noche y hay más escaños de los partidos que defendemos el marco constitucional que de los partidos separatistas? Imagínense esa noche que tenemos que aguantar al señor Sánchez diciendo que no va a apoyar ni va a sumar con Ciudadanos ni el PP y que quiere sumar con el PDeCAT y Esquerra Republicana. ¿Qué pensarán el conjunto de españoles? ¿Qué pensarán? Hay algunos que se envuelven en banderas para que no se hable de sus empresas en paraísos fiscales, para no pagar impuestos en su patria. A los que tienen empresas y sociedades en Panamá hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Algunos que se envuelven en banderas últimamente presumen de encarcelar a tuiteros, pero se ponen de rodillas y agachan el lomo para servir a los intereses de Alemania. A los que destruyen nuestros derechos civiles, a los que se arrodillan frente a los intereses económicos de Alemania, hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Para buscar soluciones eficaces que prevengan y protejan a las mujeres víctimas y a sus hijos. Debemos hacerlo con el convencimiento de que la protección y asistencia a las víctimas es una cuestión de Estado. Por eso, la reciente aprobación de los informes para el Pacto de Estado en materia de violencia de género adoptados por el Congreso y por el Senado, que son la base del pacto, reflejan un gran paso adelante en nuestra sociedad. El consenso institucional, político y social alcanzado es crucial. El feminismo es una lucha de mujeres por la igualdad y de hombres, pero para alcanzar la liberación de la mujer y en general la igualdad a todos los niveles, social, económico. Creo que tenemos que venir a estas cosas para movilizarnos, para que se nos vea. La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine y discrimine a la mujer, impidiendo su adelanto pleno. Buenos días, cafeteros. Buenos días, tú como yo. ¿Te apetece un café? Ya eres miembro oficial de la Resistencia, aunque siempre lo has sido. Muchísimas felicidades. Gracias a Fernando, colaboradores y resto de cafeteros. Gracias a vosotros, tú como yo, no estás sola. Gracias por devolverme la fe en el periodismo. Un saludo.
Gracias a ti, en realidad, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para tú como yo, que cumpleaños. Hay algunos cumpleañeros hoy entre los oyentes del programa, así que felicidades. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar la actualidad de este país con la ayuda de los oyentes del mismo. Así que vayan saliendo de las profundidades de Sherwood, que comienza la cafetera, amigas proscritas. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Estuviste en la manifestación? Sí. ¿Y qué tal? Bien, la verdad es que no me esperaba que fuese tanta gente. Sí que yo creo que se estaba cocinando algo, ¿no? Había, digamos, un chup-chup que sí que, bueno, pues que nos decía que podía haber mucha gente y efectivamente se cumplieron esas expectativas. Y de hecho se terminó de dar el manifiesto, ¿no? en el escenario, y aún había gente que venía desde Plaza de la Villa, allí en Madrid, y de hecho no cabíamos en Sol, así que yo creo que una buena noticia para el feminismo. Manifiesto que leyó Nuria Varela en esta manifestación, en esta convocatoria contra la violencia de género, por los derechos de las mujeres, contra la violencia machista, la violencia masculina que se ejerce contra la mujer. Hoy vamos a dedicar al programa. Eso era un compromiso que teníamos en el programa. Habíamos hablado en las últimas semanas de hacerlo. Por eso el hashtag de hoy, almohadilla la cafetera, feminismo es igualdad. Y vamos a hablar precisamente con Nuria Varela, la especialista que leyó ese manifiesto en la manifestación, para que nos haga una lectura primero más técnica de cuestiones relacionadas con el feminismo, la lucha por la igualdad, la violencia de género, intentando profundizar un poquito más en esta evolución que está viviendo la sociedad, porque realmente se está viviendo en parte una evolución y en parte una involución también, pero en cierta forma también se está empezando a visibilizar una gran reacción social ante los abusos contra la igualdad, contra los derechos de las mujeres. Así que Nuria Varela nos va a ayudar a desentrañar este tema. Os pedimos que participéis, almohadilla la cafetera, feminismo es igualdad. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de las sensaciones que tienen las mujeres sobre esta materia. Pero lo van a hacer Ainhoa Goñi, Pilar de la Peña y María Navarro. Las tres mujeres del programa en una tertulia. Yo trataré de intervenir lo menos posible, eso sí, ya están por aquí. Vamos a hablar de todo esto, pero les daremos la voz a ellas para escucharlas. Porque además el vicio de los medios de comunicación, que sean los hombres los que hablen de los problemas de las mujeres, resulta bastante bochornoso y nos llama mucho la atención que siga produciéndose con bastante frecuencia. Así que lo vamos a evitar. Esto es La Cafetera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wise away, and the winter will never. Y precisamente para este viernes, como película del videofón cafetero, hemos elegido una película, Sufragistas. Una película que habla del derecho a votar, del derecho de las mujeres, de la gran batalla que tuvieron que emprender para conseguirlo. Y es la película elegida, Sufragistas. Hay muchas otras películas que podíamos haber seleccionado, muy buenas recomendaciones que llegaron para abordar este tema, pero queríamos una que tuviera componente político, y es verdad que aún así lo sometimos a votación. Yo dije mis inclinaciones porque me parecía que era positivo que además tuviera una lectura política, pero luego la gente votó libremente y finalmente Sufragistas es la película elegida para comentar el viernes. Una película que hace hincapié en esta gran batalla que tuvieron que librar para conseguir frente a la resistencia social del momento, histórica de la época, para conseguir no solamente el derecho a votar, sino el derecho a la independencia. Sobre todo, yo quería incidir en que hemos elegido también hablar con Nuria Varela porque tiene un perfil muy académico y nos puede dar muchos datos más allá de las interpretaciones y de las valoraciones que podamos dar, porque yo creo que es lo más necesario ahora mismo, es reivindicar, pero también con una serie de datos que pues que nos digan cómo está el escenario ahora mismo para las mujeres en España, y a partir de esos datos también reaccionar y reivindicar. Bueno, por eso, almohadilla la cafetera, feminismo es igualdad. Almohadilla la cafetera, feminismo es igualdad. Porque feminismo no es la lucha de la superación de las mujeres frente a los hombres. Feminismo es la lucha de las mujeres por lograr los mismos derechos, el mismo respeto que tienen los hombres en la sociedad. Bueno, ahora Nuria Varela hablará de esto y las mujeres del programa se encargarán de conducir este mismo debate, pero sí os pedimos que participéis, por favor, mucho a través de Twitter, almohadilla la cafetera, feminismo es igualdad. Bien, esto es La Cafetera. Vamos a despejar, eso sí, antes, si me permitís, y ya con esto yo me retiro, pero si me permitís vamos a despejar Me retiro un poco, que hay que hacer la entrevista y todo eso, pero me pongo en un segundo plano.
hay que despejar primero las portadas de los periódicos. Antes voy a saludar Marla Singer, Elena Noruega, Pepa Ocheda, muy buenos días a todas, Letra Escarlata, muy buenos días, tantas y tantas incorporaciones que nos van a ayudar hoy a comprender mejor la actualidad y a analizar, a debatir precisamente sobre este mismo tema. Isabela, muy buenos días, Elenina, muy buenos días, Aras, muy buenos días, Niebla, muy buenos días, Mujeres Ciencia, muy buenos días, Hipatia, muy buenos días, Carmen Quintana, muy buenos días, Indignadas, muy buenos días, Alba, muy buenos días, Namaste, muy buenos días, Figueroa, muy buenos días, Tramasturias, muy buenos días. Bienvenida Sonia, Naira, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, tú eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. En el diario.es, el gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas, dice el diario.es en su portada. También así se le pone precio a nuestros medicamentos y radiografía del medicamento en España. Pocas veces reparamos, este es un asunto que tenemos que tratar algún día en el programa, en la gran presión que pueden ejercer, que ejercen las grandes farmacéuticas sobre la política. Eso sí que es un auténtico lobby de presión. En Público.es, el PSC margina a Susana Díaz de la campaña catalana, dice Público.es. También Zapatero, el referéndum catalán sería un fracaso de la convivencia, dice Zapatero. El expresidente del gobierno defiende ante Artur Mas en Salvados que un referéndum de independencia no es la vía para solucionar el conflicto en Cataluña, dijo ayer Zapatero. No se puede prometer lo que no se puede hacer. Bueno, sobre el referéndum, por cierto, estos días ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Unas palabras, un cruce entre Echenique y Rufián en un programa de TV3 en el que Rufián, bueno, en las redes sociales lo que se ha interpretado es que desmontó los argumentos de Podemos sobre esa hipotética consulta, ese hipotético referéndum. Acuerdos que tengan que ver con llevar a cabo un referéndum pactado, que creo que es... ¿Pactado con quién? Pactado con el Estado... ¿Con quién se puede pactar un referéndum? Con el Estado central. ¿Con Rajoy se puede pactar un referéndum? No, con Rajoy no se puede. ¿Con Sánchez se puede pactar un referéndum? Hay que echar a Rajoy. ¿Con Rivera se puede pactar un referéndum? Con Rivera no se puede. ¿Con el Tribunal Constitucional se puede pactar un referéndum? A lo mejor no hace falta. ¿Con la Fiscalía se puede pactar un referéndum? A lo mejor no hace falta el Tribunal Constitucional. Según que vía... Pablo, ¿con quién se puede pactar un referéndum en el Estado? En estos momentos con Mariano Rajoy no se puede. ¿Con Sánchez? Con Sánchez en estos momentos tampoco. Ah, con nadie. Bueno, pero es que en estos momentos... Bueno, en Público.es también Televisión Española defiende que las opiniones de Sostres sobre el acoso sexual son libertad de expresión, dice Público.es. Hoy ya no llevan información sobre esta manifestación, pero ahora le vamos a preguntar a María, porque fue una manifestación muy numerosa, a la que acudieron numerosas personas por todo el país, porque hubo manifestaciones por toda España, reivindicando una batalla real contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Y hablaremos ahora. También dice Infolibre, los pactos de Estado que se le atragantan a Rajoy, desde la financiación autonómica a la educación. Y el futuro de Cataluña. El PSC incluye en su programa electoral recuperar los artículos del estatuto que fueron declarados inconstitucionales. Y también hace Putin, Twitter y el Procés. Pocas certezas y demasiadas teorías. Un artículo muy interesante. Bueno, también sigue mucha información relacionada con Cataluña que encontramos en los digitales, en las portadas de los digitales. Mientras tanto, el saltodiario.com deniegan el habeas corpus a las 500 personas encerradas de manera ilegal en la cárcel de Archidona. Llegadas en pateras en las últimas semanas, llevan más de una semana encerradas en una cárcel de Málaga que todavía no había sido inaugurada, dice. Y también los riders de Deliveroo. ¿Sabéis esta cadena de reparto de alimentos que van en bicicleta, que se ve ahora en las grandes ciudades? Y dice, se cansan de ser falsos autónomos y llevan a la empresa a juicio. Se han organizado
para llevar a la empresa a juicio. Y también el silencio y el estigma nos unen a todas las que hemos sufrido abuso sexual, dicen en la portada de elsaltodiario.com. Esto es La Cafetera. Bueno, y en efecto continúa ya la campaña electoral para Cataluña con numerosas declaraciones. Escuchamos a Albert Rivera preguntándose a quién apoyará el Partido Socialista cuando tenga que hacerlo. ¿Ustedes imaginan que, como dicen esas encuestas, ojalá se cumplan, hay que trabajar duro para que se cumplan, pero imagínense, llega el 21 de diciembre por la noche y hay más escaños de los partidos que defendemos el marco constitucional que de los partidos separatistas? Imagínense esa noche que tenemos que aguantar al señor Sánchez diciendo que no va a apoyar ni va a sumar con Ciudadanos ni el PP y que quiere sumar con el PDeCAT y Esquerra Republicana. ¿Qué pensarán el conjunto de españoles? ¿Qué pensarán? Porque quedan sin aclarar todavía cuáles serán los equilibrios que se darán ante esas elecciones en Cataluña, cuál será el resultante de la elección de los ciudadanos y a partir de ahí qué opciones políticas podrán juntarse o no para llegar a acuerdos. Mientras tanto, Iglesias, Podemos, tenía un gran acto en el que participaban numerosos líderes de Podemos y, decía Iglesias, definía qué es el patriotismo. Hay algunos que se envuelven en banderas para que no se hable de sus empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos en su patria. A los que tienen empresas y sociedades en Panamá hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Algunos que se envuelven en banderas últimamente presumen de encarcelar a tuiteros, pero se ponen de rodillas y agachan el lomo para servir a los intereses de Alemania. A los que destruyen nuestros derechos civiles, a los que se arrodillan frente a los intereses económicos de Alemania, hay que llamarles por su nombre, antipatriotas. Y en las portadas de los periódicos impresos hoy, mucho Cataluña. Solo el 24% de los catalanes quiere seguir con el procés, dice el periódico El País. Según una encuesta de Metroscopia, el 60% de los votantes de PSC preferiría una fórmula de gobierno con PP y Ciudadanos, dice el periódico El País, interpretando esas encuestas. Socialistas y populares ven las autonómicas de Cataluña en clave nacional, dice también el periódico El País, y el expresidente Puigdemont plantea la posibilidad de un referéndum contra la Unión Europea. Además, en la portada del ABC, todos los partidos del 21 de diciembre se lanzan a por el voto musulmán, dice el periódico ABC, y Moncloa congela sus proyectos para atender solo a Cataluña, dice el periódico El Mundo. El gobierno traslada al Congreso desde junio apenas 7 iniciativas y pospone las más importantes. Ha tramitado en cambio 15 recursos al proceso e impulsa una intensa actividad sobre el 155 y el 21 de diciembre. O sea, todos los demás proyectos congelados y solo atiende a Cataluña. Puigdemont se une a los eurófobos y plantea una consulta para irse de la Unión Europea, dice el periódico El Mundo en su portada. También La Razón, la Cataluña del artículo 155. Moncloa gestiona a los Mossos y a los funcionarios sin incidencias. Los soberanistas han cambiado la unilateralidad por la bilateralidad y Ciudadanos sube 68.000 votos frente a los 48.000 que suma el bloque secesionista. No, votos no, porque todavía no hay. En todo caso suben las encuestas. También Rajoy asume que no habrá mayoría constitucional y teme el post-21 de diciembre, porque esta es una de las dudas. A pesar de que están poniendo toda la carne en el asador, cabe la posibilidad de que se vuelva a repetir el resultado e incluso mejoren las posiciones independentistas o soberanistas. La Vanguardia, críticas a Puigdemont por su referéndum sobre la Unión Europea. Las fuerzas constitucionalistas y los empresarios coinciden en el rechazo. Los partidos soberanistas guardan silencio oficial sobre ese plan. La crisis catalana, según el memorándum de Urkullu, dice también la Vanguardia en su portada. Y por cierto, el consumo de agua en España aumenta al tiempo que disminuyen las reservas. Ayer estuvo Enrique Quesada paseando, un oyente de este programa, estuvo paseando por la sierra y envió una imagen, una fotografía de las chorreras, los nacimientos de algunos de los ríos que emergen en la Sierra de Madrid, y era desolador. Decía, ya no manan agua, lloran.
y la verdad es que la imagen era demoledora. Estamos asistiendo a una importantísima sequía y además es que no las lluvias que están cayendo son microscópicas, son pequeñísimas y tendríamos motivos más que suficientes para estar preocupadas. Pero bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, no estás sola. Bueno, y el sábado esta manifestación multitudinaria en numerosas ciudades, una manifestación contra la violencia machista, una de las principales, más importantes, se produjo en Madrid, pero hubo en todas las ciudades del país, y además empiezan a escuchar ya reacciones políticas, hay un despertar ciudadano ante este asunto y se empiezan a escuchar reacciones políticas. Mariano Rajoy decía, tenemos que estar unidos. Creo firmemente que tenemos que permanecer unidos en la defensa de la libertad y la dignidad de las mujeres para buscar soluciones eficaces que prevengan y protejan a las mujeres víctimas y a sus hijos. Debemos hacerlo con el convencimiento de que la protección y asistencia a las víctimas es una cuestión de Estado. Por eso, la reciente aprobación de los informes para el Pacto de Estado en materia de violencia de género adoptados por el Congreso y por el Senado, que son la base del pacto, reflejan un gran paso adelante en nuestra sociedad. El consenso institucional, político y social alcanzado es crucial porque manifiesta el compromiso de conseguir entre todos una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Bueno, eso decía Mariano Rajoy. Mientras tanto, la gente se echaba en la calle este sábado 25 de noviembre contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Allí estaba María Navarro también. La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a que el hombre domine y discrimine a la mujer, impidiendo su adelanto pleno. Con estas palabras, en 1999, la Organización de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¡No aguantamos más! ¡Aviso al gobierno! ¡No aguantamos más! Creo que tenemos que venir a estas cosas para movilizarnos, para que se nos vea, y más siendo jóvenes, porque somos las que más podemos aportar, yo creo. Cada vez hay más mujeres maltratadas jóvenes, pero se normaliza por redes sociales este tipo de cosas. El feminismo es una lucha de mujeres por la igualdad y de hombres, pero para alcanzar la liberación de la mujer y en general la igualdad a todos los niveles, social, económico, laborales, que todo. Bueno, en esta manifestación hay que destacar que había muchos tipos de mujeres, así como también había bastantes hombres. A mí eso me sorprendió, que también haya hombres que se sientan identificados con estas manifestaciones, con el feminismo y con la reivindicación y la necesidad de reivindicar el feminismo. Y como digo, también muchas generaciones. Vimos desde gente, bueno, pues en torno a lo mejor a los 60 años o más, y luego también gente como estas chicas, ¿no?, que entrevisté, que tenían, pues eso, me sorprendió porque tenían 18 años. Hay que destacar que también es un sábado, era un sábado por la tarde, que puede ser algo, que puede ser una tontería, pero bueno, dile a un grupo de gente joven que vaya un sábado a una manifestación, y no porque sean jóvenes, sino porque seguramente tengan un abanico de cosas que hacer, y estas chicas, así como muchas otras y muchos otros, decidieron pues concentrarse en la Puerta del Sol. Yo creo que debió durar hasta las 10 de la noche, más o menos, y bueno, mucha gente, y yo creo que, y luego también se dijo un mensaje que yo creo que anticipa lo que podemos ver, un movimiento que puede resurgir el próximo Día de la Mujer, que dijeron que, bueno, pues que se podía convocar una huelga general de mujeres. Y creo que esa puede ser una gran huelga, una huelga en la que, bueno, pues que se cunden muchas personas, porque lo que vimos este sábado en la Puerta del Sol y en muchas partes de España es solamente el comienzo de un gran movimiento que se está, bueno, pues que no digo que haya nacido ahora, pero bueno, ahora mismo que haya tantas generaciones que salgan a la calle un sábado para reivindicar esto mismo, nos tiene que decir algo. Bueno, pues despejamos ciencia también y ya nos quedamos tranquilamente
hablando sobre feminismo, violencia de género, los retos pendientes que tiene esta sociedad. Esto es La Cafetera. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de Han su pasado 2 existencia. años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical. Bueno, y hoy en el programa, además de este especial que venimos anunciando en los últimos días sobre feminismo, violencia machista, violencia de género, antes de pasar a otros territorios, tenemos el espacio de la ciencia de los lunes con Ainhoa Goñi, que hoy se acerca con nosotros aquí hasta el estudio. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, ¿te vas a quedar con nosotros al debate? Me quedo, hombre. Que por cierto, también hemos visto esta columna que has escrito. Sí, era un poco por todos los acontecimientos. Yo creo que es algo que muchas mujeres tenemos, pensamos, hablamos con las amigas o con los amigos, explicando cosas que yo creo que son obvias, porque estos días hay muchas columnas, hay muchas opiniones que hablan de este tema, pero bueno, sí, queriendo dar una voz más y volver a decir... Ainhoa Goñi escribe una columna en un espacio tecnológico también. Sí, en Innovadores del Mundo, sí. En Innovadores del Mundo, y entonces hablaba de la necesidad de que existiese algún tipo de aplicación también como para efectuar llamadas de socorro, de advertencia, de alerta y demás. El gobierno ha anunciado precisamente en el Congreso de los Diputados que van a desarrollar una aplicación diferente, porque es para seguimiento de personas que hayan tenido episodios de violencia de género, que los hayan sufrido. Sí, las hay. Además, hay aplicaciones y hay algunas además que están muy bien ocultas, como si fuese con formato tipo de ajustes o tal, para el teléfono, para que los agresores o cualquier persona no pueda verlo, no pueda detectarlo. Pero es verdad que yo creo que en muchos casos es triste que tengamos que recurrir a las medidas de auxilio y no a que no se produzcan estos hechos, evidentemente. Pero sí que es verdad que muchas veces relaja ese saber que puedes pulsar algo, puedes tocar, por ejemplo, una parte de la chaqueta, lo que sea, y se active. Ya sea una bocina por un lado y además lo que planteaba un mensaje rápido para amigos, para los que los que te acaban de dejar en la esquina de al lado, exacto, para que puedan acudir en tu ayuda, porque 5 minutos después ya es tarde. Bueno, hola, soy Javier Tamayo y trabajo en el Instituto de Micro y Nanotecnologías del CSIC. En nuestro grupo estamos trabajando en diferentes sistemas a micro y nanoescala para detectar biomarcadores en sangre a muy bajas concentraciones. En concreto, estamos muy interesados en diagnóstico precoz de cáncer y también en diagnóstico precoz de infecciones virales como puede ser el HIV. El último proyecto en el que estamos trabajando es tratar de miniaturizar los dispositivos de manera que se pueda hacer análisis en lugares remotos donde no pueda haber asistencia médica, como puede ocurrir en África. Para ello queremos explotar las facilidades que dan los móviles para poder analizar imágenes. Un chip que detecta el VIH. Sí, es una innovación muy potente porque las pruebas que existen en la actualidad, las más modernas, detectan el VIH a las 4 semanas. Es bastante pronto, ya lo sabemos, pero detectarlo a la semana, que es lo que hace este chip, es muy importante por 2 motivos. Uno, porque evidentemente la detección temprana lo que hace es evitar que haya más contagios, que la persona infectada empiece a tener cuidado en sus relaciones sexuales, y además porque el tratamiento con los antirretrovirales es fundamental. Cuanto antes empiece, mejor. Es muy importante, evidentemente, por estos 2 motivos. Y además, por una parte muy interesante que podría venir bien para el futuro, porque es un chip pequeñito de apenas medio milímetro. Las pruebas se hacen en 5 horas, no llega de hecho a las 5 horas todas las pruebas para la comprobación de si esa persona tiene el VIH o no. Y es portátil, es tan pequeñito y se está intentando hacer todo un sistema para que sea lo más sencillo posible. Incluso esperamos que puedan conseguirlo hacer para que te ayude además con una aplicación de un teléfono móvil también, y que se pueda llevar a cualquier país de África, cualquier población remota, para hacer este tipo de pruebas, ya te digo, de forma inmediata, rápida y muy barata. ¿Y quiénes están detrás de esta investigación? Hay 3 investigadores del CSIC detrás de esta iniciativa, son Montse Calleja, Priscila Cosaca y Javier, que era el que nos hablaba. Y la verdad es que es muy curioso porque tienen varias iniciativas con este chip, porque el chip es la parte física, no deja de ser es un biosensor muy pequeñito, medio milímetro,
al que digamos que lo cubres con un líquido, que es el que nos va a hacer detectar distintas cosas. Ya se ha probado con temas de prevención temprana de cáncer, y en este caso con el VIH lo que hace es detectar, en suero humano, lo que hace es detectar una proteína que es P24 en este caso, que aparece en sangre cuando la persona tiene VIH. Y en comparación a los sistemas actuales es capaz es mucho más fino, detecta hasta 100.000 veces una cantidad más pequeña que los sistemas actuales. Así que la verdad es que es muy revolucionario, y el uso del biosensor que han desarrollado, ya han patentado ellos, es muy novedoso, porque además se puede utilizar eso para otras cosas. Ya están con temas de cáncer, están con pruebas también en hepatitis con muy buenos resultados. Y bueno, y van probando distinta parte, digamos, cambiar la parte química para detectar otras cosas con estas condiciones. Rápido, fiable y barato. Bueno, el chip de detención del VIH, Ainhoa Goñi, en esta sección de ciencia. Muchísimas gracias, Ainhoa. Además, oye, que de verdad no sabes la acogida tan cariñosa de los oyentes. Bueno, tú lo ves habitualmente. Sí, lo veo en Twitter, sí. Te quedas con nosotros, ¿no? Sí, me quedo con vosotros, encantada. Venga, pues vamos a seguir en el programa y seguimos hablando de feminismo. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Estás escuchando La Cafetera. Nuria Varela, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a comprender lo que está ocurriendo aquí. Mira, uno de los asuntos sobre los que se pone permanentemente el foco en el debate, se dice mucho: se mata a las mujeres por el hecho de ser mujer. ¿Esto es así? ¿Es un punto de partida? Sí, claro, esa es la propia definición de violencia de género. Cuando se define violencia de género, fíjate, se define en 1993. La ONU por primera vez hace un documento en el que hace la definición de violencia contra las mujeres y lo enmarca en los derechos humanos. Bueno, pues cuando se define por primera vez en ese marco, ya se especifica que la violencia de género es un género distinto de violencia. ¿Por qué? Porque es una violencia que va dirigida a las mujeres dentro de un sistema de desigualdad. Es una violencia que solo sufren las mujeres, por eso es un género específico, y se diferencia de las demás. Y el riesgo de ser mujer, porque la violencia de género no es un descontrol de personalidad, ni es un loco, ni es un enfermo, ni es alguien que no sabe lo que hace. Es justo todo lo contrario. Es una violencia que va dirigida hacia las mujeres para exigir la obediencia y la sumisión que supuestamente este sistema tradicionalmente nos ha exigido. Debemos utilizar violencia machista, violencia de género, terrorismo machista. ¿Cuál es la categorización que ahora está aceptada? Bueno, yo desde luego siempre utilizo violencia de género. ¿Por qué? Porque es lo que dice nuestra ley. Entonces, forma parte del machismo en sí mismo, que todo lo que se conceptualiza desde la teoría feminista y desde el trabajo de los estudios de género no se respeta. Entonces, yo creo que no podemos combatir la violencia de género, que es la máxima expresión de la desigualdad y del patriarcado, justo con más patriarcado y con más machismo. No sé si me explico muy bien. Entonces, si está conceptualizado como violencia de género, si eso es lo que dice nuestra ley, yo creo que hay que respetarlo. El resto, pues, es pretender combatir lo que te digo, el machismo, con más machismo, porque al final la violencia de género es exactamente el menosprecio hacia las mujeres. Entonces, todo lo que contribuya al menosprecio creo que alimenta violencia y alimenta al patriarcado. ¿Cómo definirías el feminismo? El feminismo es una teoría política que nace en la Ilustración en el siglo XVIII
y además tiene dos características especiales, porque además de una teoría política, es un movimiento social, siempre han ido unidos, siempre ha habido una base teórica y un fuerte movimiento social, y además tiene otra tercera parte que es ineludible, que es una ética, es una forma de estar en el mundo, es una mirada. Por eso desde el feminismo siempre hablamos de la metáfora de las gafas violetas. Es una mirada en la que vas desentrañando todas las grandes mentiras que el patriarcado ha ido construyendo. Es el feminismo, una teoría política con un movimiento social siempre asociado y que propone una ética, porque hay dos ámbitos ineludibles del feminismo. El feminismo es un proyecto colectivo, ¿sí? No hay feminismo individual. Esa campaña, ¿te acuerdas de L'Oréal porque yo lo valgo? Eso no es feminismo, ¿no? El empoderamiento de una mujer no es feminismo. El feminismo es un proyecto colectivo, y otra parte fundamental del feminismo es que es un proyecto emancipador. Y si no tiene esas condiciones, no es feminismo. Colectivo y emancipador, es muy interesante los dos conceptos y los dos de la mano. Mira, el tratamiento que se está haciendo en los últimos días, hay un caso que está en el epicentro de la actualidad informativa, que es el caso de La Manada, y que se está siguiendo judicialmente. Pero lo que sí nos ha permitido, más allá de los detalles de lo que se está juzgando y de lo que se va conociendo, de lo que conocemos a través de los medios, lo que sí nos ha permitido es visibilizar muy claramente la forma en la que se culpabiliza a las víctimas de la violencia de género, de la violencia machista. ¿Esto en España es muy diferente a otros países? No, el juicio de La Manada está siendo un juicio muy simbólico. Por eso el movimiento feminista se lo está tomando muy en serio. Porque el feminismo lo conceptualizó en los años 70 y lo llamó la cultura de la violación. ¿Y en qué consiste esa cultura? Que es común en España y me atrevería casi a decir que en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo donde hay machismo y patriarcado. La cultura de la violación lo que hace es siempre culpabilizar a las víctimas de una agresión sexual, cosa que no ocurre en ningún otro delito. Cuando te roban algo, si te roban la cartera, no condenan o no al ladrón porque tú te hayas resistido o se la hayas dado. Es impensable en cualquier otro delito que se culpabilice a la víctima. Y se trastornan todas las bases de lo que sería un sistema judicial. Se pone el foco en lo que hizo esa mujer y no en la agresión que ha sufrido. Entonces, ¿por qué es tan simbólico y por qué es tan importante este juicio? Porque está poniendo encima de la mesa lo que pasa habitualmente en los juzgados. Y sobre todo, yo me atrevo a decir que lo que está poniendo encima de la mesa es que este sistema judicial no sirve para las mujeres. Es un sistema hecho por hombres, para el ámbito público. No está pensado para el ámbito, podríamos decir, íntimo, en el sentido de los delitos que se cometen sin que haya testigos, en situaciones de eso, de tú a tú, de intimidad. Para todo ese ámbito no está pensado este sistema judicial. Entonces, eso es lo que pone de manifiesto el juicio de La Manada. Derecho a la defensa de los acusados, por supuesto, pero lo que ocurre en los delitos sexuales es que los acusados no se defienden, sino que lo que intentan es desprestigiar a la víctima y culpabilizar a la víctima, que es algo muy importante, y eso es lo que se está poniendo encima de la mesa, porque la gasolina de la violencia de género, incluida la violencia sexual, es la impunidad. En este país, los cálculos que tenemos con todos los indicadores es que de toda la violencia de género que se comete, no llega al 5%, queda en un 4,7% más o menos, la violencia que se castiga, que tiene una condena. Eso es una impunidad casi absoluta. Por lo tanto, la violencia contra las mujeres no vamos a conseguir acabar con ella si no se pena, si no se castiga, bueno, y por supuesto si no se educa, no se previene. Pero la impunidad es un alimento. El juicio de La Manada ha intentado desacreditar a la víctima, cuestionar lo que hace, cómo lo hace, si se está poniendo todo el foco en si es una relación consentida o no. Y fíjate, pensar que una relación sexual en un portal de madrugada de una muchacha de 18 años con 5 adultos a los que hace felaciones mientras la penetran es algo deseable, y que eso, que además luego pasa por las redes, el punto, lo que hay que investigar es si está consentido o no, nos parece una barbaridad. Hay que investigar estos delitos como se hace con otros, como se hace con todos los demás.
Hay que tomar declaraciones, hay que ver qué hicieron esos señores, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron y vigilar su comportamiento. Porque además, si algo sabemos en los delitos sexuales, es que casi nunca un hombre que agrede una vez. Es muy raro. Un violador que solo violó una vez, un abusador que solo abusó una vez. Es un continuum, como es toda la violencia de género, es un desprecio hacia las mujeres. Y ahí es donde hay que empezar a poner el foco. Hay que cambiar el paradigma completamente. Hemos escuchado una frase tuya que nos llamaba mucho la atención en algunas intervenciones. Decías, como se culpabiliza a la víctima de violencia de género, hay que darle la vuelta, hay que enseñar a no violar. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se consigue esto? Esto significa que lo que ha ocurrido siempre, hasta el punto de que el Ministerio de Interior lo colgó en su página web hasta que presionamos para que lo quitara, pero estuvo mucho tiempo colgado, es que lo que se nos dice a la sociedad, no a las mujeres, a toda la sociedad, es que para protegerte de la violencia sexual reduzcas tus derechos. O sea, que se nos dice, ten cuidado dónde vas, con quién vas, a qué hora, qué ropa llevas. Fíjate la última campaña de prevención de adicciones. Si bebes, si no bebes, se pone el foco, una vez más, en lo que hacemos. Pero no hay un discurso exactamente igual de potente, que es el que tendría que haber, de no violes, respeta a las mujeres. Ese discurso no lo escuchamos, todo lo contrario. Las mujeres vemos cómo continúa la representación hipersexualizada, ahora también de las niñas. Entonces, eso, aparte de ser, profundamente injusto, es que además es absurdo, porque donde tú vayas, a qué hora y con quién, no te va a proteger de una agresión sexual. Es más, la mayoría de las agresiones sexuales se producen en ámbitos de familia o conocidos. Las callejeras son las menos. Eso no te va a proteger. Lo que va a proteger es una educación en igualdad. Es que todos los niños sean educados en el respeto hacia las mujeres. Esa es la única protección frente a la violencia de género y frente a la violencia sexual. Entonces, ese mensaje de ten cuidado dónde vas, no bebas, cómo te vistes, ¿no? La famosa sentencia de la minifalda, ya de partida está culpabilizando a las mujeres de lo que te pueda pasar es porque tú no te has cuidado. Con lo cual pero además es falso, porque si algo protege de la violencia de género, como te decía, no es reducir nuestros derechos, es ampliarlos. Te voy a poner un ejemplo. Es incomparable la violencia que sufrimos las mujeres en un país como Afganistán comparado con un país como Suecia. ¿Por qué? Porque lo que te protege son los derechos, la educación, la igualdad, no lo contrario, no el toque de queda para las mujeres. Eso no protege. Planteas que los jóvenes creen que viven en igualdad y que eso es falso. Sí, ese es un discurso tremendo, que es el que tenemos ahora, es el famoso velo de la igualdad. Mira, Fernanda, en este momento, en este país, no hay un solo indicador, ni uno, que nos hable de igualdad. Puedes mirar los indicadores de empleo, de la brecha salarial, la brecha en las pensiones, los indicadores de usos del tiempo, los indicadores de toma de decisiones, los consejos de administración, da igual. Solo hay un indicador que nos habla de igualdad, que es el número de alumnas en las aulas universitarias. Pero solo si nos quedamos ahí, porque si profundizamos más, vemos que ellas estudian unas ramas de conocimiento y ellos otras. Quiere decir que incluso ese indicador, que es bueno, nos está hablando de que sigue cargado de estereotipos. Entonces, en esa situación de profunda desigualdad, sobre todo en lo económico, que la brecha no para de aumentar, nos dicen que esto es la igualdad. Y en este momento en el que no hay nada de formación afectivo-sexual, ni prevención de igualdad, ni nada en las aulas, todo lo contrario, en el aula hoy solo importan las mates y el inglés, nos dicen, estas generaciones educadas en igualdad. Y tú dices, ¿dónde? ¿Dónde se han educado? No será con la música, ni con los videojuegos, ni con el cine, ni siquiera la literatura para ellos. Y desde luego no es en el aula. Serán educados en igualdad y educadas en igualdad quienes tengan la suerte de que tener familias que las eduquen ahí. Pero nada más, no están viviendo en igualdad. Entonces, ese discurso es tremendo porque nos engaña. Y si no hacemos buenos diagnósticos, no tenemos buenas soluciones. No hay un solo indicador que nos hable de igualdad. Sin embargo, es un discurso muy común. Y eso además tiene otra cara, tiene una cara B también. Porque si tú realmente te crees ese discurso falso de que vivimos en igualdad, eso deslegitima todas las denuncias y todo el trabajo que hacemos desde el feminismo y desde los planteamientos realmente de igualdad, ¿no? Y te dicen, ¿pero por qué estáis en la calle
el 25 de noviembre? ¿Por qué estáis pidiendo igualdad? Si ya estamos en igualdad. Y dices, bueno, estamos en igualdad con una media de 60, 70 asesinatos todos los años, ¿no? Eso no es igualdad, ni se le parece. Pues te agradecemos muchísimo, Nuria, que nos hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. No, gracias a ti, un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not left. Bueno, pues venimos anunciándolo todos estos días, especial debate en La Cafetera sobre feminismo, hoy con María Navarro, Pilar de la Peña, Ainhoa Goñi, las mujeres del programa. María. Recurriendo un poco también a datos que da Nuria Varela en su libro y también informes que hemos visto, recientemente hemos conocido que 1 de cada 4 jóvenes creía que era normal la violencia de género en pareja y que más del 20% de españoles de 15 a 29 años creía que era una cuestión exagerada todo este tema de la violencia machista. Bien, eso es un problema, porque quiere decir que, al igual que en Matrix, estamos ante una realidad que no tendría que ser. Tendríamos que ir a una realidad con muchas más libertades y las mujeres necesitan tener mucha más voz de la que tienen. De hecho, hablaban de que solamente hay 3 rectoras mujeres en España y eso es un problema. La verdad es que en ese sentido, es positivo ver nueva presidenta, nueva rectora, nuevo tal, pero no va a dejar de ser noticia durante muchísimo tiempo, porque es que las cifras son realmente dramáticas. Con el tema que hablabas de las cifras de parece normal, las cifras, son abrumadoras, pero es que además salía estos días también un estudio y hablaban de que más del 50% de los europeos considera que el lugar de la mujer es la cocina. Y es todo lo mismo, violencia física, sexual, violencia, ya sea el lenguaje, hay 1000 formas, pero es verdad que yo creo que siempre hablamos de, no, son generaciones, es que yo no sé si las generaciones actuales van a mejor o a peor, porque las cifras que comentabas están ahí y es verdad que no parece que cambien los chips, que los adultos tengamos la capacidad de enseñar a los más jóvenes a tener un lenguaje no sexista, a tener tareas en la casa que no estén divididas lo mismo por sexo y a tener un respeto total, que a un chico de un adolescente le parezca normal controlar el móvil de su pareja, saber dónde está o criticarle porque lleva una falda corta. Entonces, a partir de ahí... Casi lo más preocupante es que a ellas también les parezca normal, ¿no? Que es un poco lo que también denunciaba un poco estos estudios. También en algún sitio vi que decían, hombre, habría que tener cuidado con esa encuesta porque no sabemos cuál fue la pregunta exacta. Pero sí es verdad que es algo que además llama la atención, ¿no? Casos de violencia de género, de violencia machista en parejas muy jóvenes. Es decir, se suele asumir que eso sucede solo en determinadas capas sociales y en determinadas edades. Y no es verdad, con lo cual algo no se está haciendo bien del todo, ¿no? Y eso que en España realmente creo que ha habido en los últimos años una toma de conciencia brutal del problema que existe. A diferencia de hace poco hablaba con una corresponsal francesa, Liz Gassenguel, que me decía, es que yo cuando llegué a España, que lleva 9 años en España, pensé que España era el país machista, que Francia era el país en el que se respetaban mucho más las libertades y en cambio me he dado cuenta de que aquí, vale, sí, el término machismo ha salido en España, sigue habiendo un gran problema, pero la gente es consciente de ese problema y hay una actitud para intentar resolverlo. Queda muchísimo trabajo, pero por lo menos se está haciendo. Creo que España aún tiene esta idea de ella misma, ¿no? de ser un país machista, de tener muchos problemas con el trato a las mujeres, pero en comparación con lo que yo he podido ver en Francia estos últimos años y lo que he podido ver estos últimos años en España, creo que España hace un trabajo mucho más en profundidad sobre la cuestión, toma conciencia de este problema que tienen todos los países. Creo que no es algo solo europeo, sino que realmente todos los países tienen este problema, pero España toma conciencia de ello e intenta erradicar el problema, combatirlo, algo que no hace tanto, al menos Francia, por ejemplo. Justo además comentaban estos días las cifras de abusos hacia las mujeres en Internet
y en Francia las cifras son más elevadas que en España, algo que ha llamado muchísimo la atención. Dices que cuando empecé a investigar me di cuenta, dice, bueno, se habla mucho de los casos de violencia de género, ella también contaba, ¿no? Me decía, dice, es curioso que me llamó la atención cuando vine aquí a España que cada vez que moría una mujer a manos de sus parejas era noticia en el telediario. Yo pensé, dije, bueno, pasa esto porque hay muchos, hasta que me di cuenta que las cifras en Francia eran el triple y ahí no se hablaba de este caso. Entonces es verdad que bueno, por lo menos en España está en la agenda, ¿no? Está en el debate. Pero también esto tiene relación con lo que nos decía aquí también François Mousseau, que hablaba de, digamos, la discrepancia que hay también en España, ¿no? Que hablaba de, sí, está muy avanzado, hay menos asesinatos machistas, pero luego en materia hay mucho que avanzar todavía, porque lo hemos visto en el Congreso, que se estaba hablando de ese pacto de Estado contra la violencia machista que es tan urgente y que todavía ni siquiera se ha firmado. Hay como un desajuste entre el discurso políticamente correcto, es la corrección, ¿no? La igualdad, etcétera. Pero ya también sabemos lo que hay detrás, o sea, la desigualdad salarial, los tratos machistas, todavía los lenguajes, ¿no? Incluso en el ámbito parlamentario son extremadamente sexuados para mal, ¿no? Creo que también está el enfado por este desajuste entre el discurso políticamente correcto, digamos, y la realidad, que sigue siendo muy injusta. Es verdad que además es curioso lo que está ocurriendo en España, y ha habido casos de discriminación o de abusos históricos que han necesitado una chispa. Pues tenemos el caso de Rosa Parks en Estados Unidos en ese momento fantástico del autobús de no quererse cambiar de sitio. Y a lo mejor pues el juicio de estas últimas semanas también nos están colocando en un lugar mucho más positivo y está habiendo mucho más apoyo, porque es verdad que se está hablando más que nunca, se están dando más cifras que nunca. Y bueno, hay muchas formas de agresión contra la mujer. De la ablación se ha hablado en muchísimos momentos. Por ejemplo, es un tema de violencia contra la mujer también, y especialmente en países africanos. Pero es verdad que está muy bien dar voz además a muchos grupos, y que haya cuanta más gente mejor para poder hablar de estas cosas, y no solamente en momentos puntuales o solamente cuando hay cifras, ¿no? Más allá de las cifras técnicas y de los datos que daba Nuria Varela y de la óptica y de la cuestión más técnica, yo os quería preguntar, porque esas palabras a las que me refería antes de María, diciendo hay cosas que no percibís y no se perciben desde fuera, y es verdad que a lo mejor tiene que ver con la cultura, la educación que hemos recibido, las razones que sea. Pero sí me gustaría que hablaseis un poco de esas otras situaciones que se dan, que son cotidianas, que se dan a lo mejor y percibís la enorme distancia que existe entre la visión de los hombres, la visión de las mujeres y la forma en la que os sentís incómodas por el trato. Los micromachismos, ¿no? Que me parece que una serie era un poco esa idea, ¿no? De denunciar los pequeños gestos cotidianos que sí es verdad que te hacen sentirte incómoda, ¿no? Pasar delante de una obra, todo ese tipo de historias que a lo mejor a los hombres no les parece que haya nada malo en ello, pero sí no son conscientes de a veces lo que provoca en las mujeres, ¿no? Sí, porque al final aluden a esa, te llaman exagerada, ¿no? Bueno, a mí la verdad que no me la han dicho nunca directamente, ¿no? Pero sí que, bueno, indirectamente. Pero es una exageración, estás exagerando. O incluso, mira, el otro día, hablando con mi hermana, el otro día estábamos por Skype, y entonces comentábamos precisamente esto. Y entonces recordábamos un momento en el que nosotros veníamos del instituto. Y entonces íbamos a coger el metro y nos íbamos para casa. Y entonces estaba una persona trabajando allí, estaba en un andamio. Y bueno, tuvo la genial idea de decir una barbaridad que de hecho ni siquiera recuerdo, pero yo sí que noté que me molestó mucho. Yo era más pequeña que mi hermana, pero se lo estaban diciendo a mi hermana, ¿no? Y entonces no sé si fue ella, fui yo, pero contestamos. Y entonces en ese momento te cogen y te dicen, ¿qué creída eres? No eres tú, no te lo estaba diciendo a ti. Y me decía mi hermana, cuando me lo estaba contando ahora, dice, es que esa humillación, ¿por qué tengo que aguantar yo esa humillación? Tengo que callarme, porque además si digo algo, me vas a llamar, me vas a insultar, pero ¿quién te crees? Y yo creo que eso es lo que hemos hablado muchas veces, se ha comentado aquí en el chat del programa. No se trata de a lo mejor violencia machista o micromachismos, que también, sino de ese afán de poder por ser hombre. Y no son conscientes muchos de ellos de que realmente se creen con el poder de invadirte a ti tu espacio vital y que tú sientas incomodidad. Y que además es curioso que a lo mejor en tu respuesta ellos vean y dicen, no, si te acabo de echar un piropo, encima borde, si te acabo de decir, que dices, no, perdóname, me estás ofendiendo. En el momento en el que una mujer, y las palabras, hay muchas que están claras, no hace falta repetirlas, se siente ofendida por algún tipo de comentario,
hay que hacérselo mirar, y es verdad, porque dices, no, lo que para ti es una palabra dulce, para mí es una auténtica ofensa. Lo hemos tuiteado muchas veces estos días. Carmen Quintana puso un tuit con un gráfico de Amnistía Internacional donde representaba la violencia de género, la forma en la que se manifiesta, formas explícitas, visibles, y hay otras invisibles, las formas sutiles, y entonces lo representaban con un iceberg. Y entonces habla de las visibles de la violencia de género, está el asesinato, la agresión física, la violación, amenazar, gritar, eso es lo visible. Pero en la invisible está la humillación, desvalorizar, ignorar, despreciar, esto en la parte más cerca de la superficie. Pero si te vas a la profundidad del iceberg, Amnistía Internacional lo retrataba, decía, el humor sexista, el control de tu pareja, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje, la anulación, los micromachismos. Sí, coñazo, directamente. O sea, y cuando... Zorra, que también según se le pongas la acepción masculina o femenina, no tiene nada que ver con lo que le estás diciendo a alguien. Es que yo creo que en eso sí que han ganado la batalla aquellos hombres de ese tipo, ¿no? No voy a calificarlos ni como hombres, pero sí que se ha ganado esa batalla, porque cuestionarte esto es de ser exagerada, ¿no? Cuestionarte y luego también se ha generalizado todo en, bueno, esto te pasa, lo de los piropos, ¿no? Y todo esto, esos enfrentamientos te pasan, pero porque es algo generalizado y es solamente porque ese tío es imbécil. No solamente es que ese tío sea imbécil, es que hay implícito una agresión, ¿no? Verbal basada en ese machismo. No es algo que pase normalmente. Yo no se lo hago a un hombre. Y normalmente, ¿por qué las mujeres no sueltan ese tipo de piropos hacia los hombres y no humillan a los hombres porque entonces sería algo normal? No lo es. Es una agresión verbal machista. Y además estos días se ha hablado también mucho de esos temas, pero probablemente veníais del colegio, creo que comentabas, si hubiese sido una noche y a lo mejor llevas una minifalda, llevas tacones altos, vas maquillada, lo que sea. Además es eso, da la sensación, o les da a ellos la sensación de que tienen el derecho, de que tú vas vestida para la guerra, ¿no? Y dices, no, es que mira, viene con ganas de cachondeo, porque se ha puesto una falda corta, porque se ha puesto tal, o porque va ajustada. Y es esa forma de ver, como diciendo, cada centímetro menos te hace estar un poquito más predispuesta a que cualquier idiota se te acerque en la barra de un bar y te diga cualquier burrada. Y tú lo justificas. Sí, encima es que claro, me he puesto así, dices, ¿perdona? Tú coges y dices, cuando yo lo recuerdo, ¿no? Delante del armario, y entonces empiezas a mirar la ropa y dices, vale, ¿cómo se me va a ver a mí? ¿Qué imagen voy a dar si me pongo una cosa u otra? Y ahora lo piensas y dices, qué absurdo. Sí, dices, mira, hoy voy tranquila y me pongo un vaquero, ¿no? El problema yo creo es que determinados hombres siguen viendo a la mujer como objeto para satisfacer sus deseos y creen que es así, que no tiene entidad propia o que no tiene, que sus deseos no importan y sobre todo que está ahí para eso. Y claro, por eso si pasa una por la calle y la veo, pues le digo un piropo porque es lo que me apetece a mí, sin preocuparse de cómo le hace sentir a ella y un poco dando por hecho que tienen ese derecho, ¿no? Sí. Que yo creo que un poco también con todos los casos de los que estamos hablando, los casos mediáticos, lo que revelan es una manera de contemplar a la mujer al servicio del hombre, ¿no? Y luego niegan que eso exista, sí. Pero es real, en realidad obedece, por eso justifican todos esos comportamientos. Nos tratan como si fuésemos muñecas Barbies a las que le pones una ropa u otra en función de lo que quieras de ellas, que estamos vacías evidentemente y con las que pueden jugar además en cualquier momento, y es eso, sin ningún tipo de respeto. Pero es verdad que lo hablamos y lo seguiremos hablando probablemente, desgraciadamente, durante muchos años, porque el primer concepto, que las primeras ideas de igualdad que se tienen que dar en la familia no se están dando. No se están dando, y los niños, o sea, una persona adulta es muy difícil de cambiar, pero sí que se puede, no ya moldear, no, empezar ya desde el primer momento en no dividir a los niños por juguetes, por tareas, por horarios. Exacto. También, por horarios, porque muchos hemos visto cómo, bueno, pues había padres que en realidad yo creo que no son conscientes, ¿no?, del daño que están haciendo a la sociedad, pero en realidad lo están haciendo, porque el simple hecho de que tú tengas un hijo y una hija y siendo más o menos de la misma edad tengan un horario distinto, pero que incluso él sea el pequeño y entonces él pueda volver a la hora que le dé la gana, pero ella no, porque tiene que protegerse, ¿no? Que es lo que decía Nuria Varela, dice, ¿por qué se ha hecho, se está hablando de que las mujeres tienen que protegerse, que eso también incluso en la web del Ministerio se llegó a poner,
¿Por qué tiene que protegerse la mujer y no se tiene que aprender a no violar, ¿no? Que es lo que planteaba Nuria Varela, que es lo más importante ahora mismo, que a un niño le enseñemos y le digamos que esto no se hace y que ni siquiera se le pasa por la cabeza. Lo que pasa es que, como hemos visto también en el Congreso, que lo planteaba una diputada del Partido Socialista, decía, nos vamos a plantear de una vez desterrar esos programas de televisión, esos minutos de los medios de comunicación que están contribuyendo a fomentar ese machismo, porque no podemos ser inocentes en esto. Lo que lanzamos los medios de comunicación cala en los jóvenes y en los mayores y en los abuelos. Es que eso al final acaba calando. Yo llevándolo a mi terreno, por la parte de medios de comunicación, es verdad que es curioso que cuando una mujer hace temas de ciencia tiene que ir ajustada con un escote tremendo, tal. Y es como, oh, una mujer por fin va a hacer ciencia. Y el hombre es el intelectual, el friki. Todos además son frikis. Pero bueno, tiene esa parte de misterioso y tal. Porque es la única forma en la que puede un hombre hacer ciencia. Y la mujer, evidentemente, es ajustadísima y haciendo cosas increíbles que de otra forma una mujer no podría hacer. Pero en este caso a mí me llama la atención eso, como ahora se está empezando también a dar un poquito la vuelta a la tortilla, ¿no? Esa noticia de que había una mujer maltratada que tenía una escolta para protegerla de su marido y cómo pedía que por qué tenía que tener ella la escolta, que lo suyo sería que la tuviera él. Y en el fondo es verdad, porque ella es la que vive señalada, ella es la que vive y ella es la víctima. ¿Por qué no tiene la escolta para protegerla a ella? Sería casi más efectivo que la escolta se la pusieran al maltratador, al hombre que puede hacerle daño, que además serviría para señalarle socialmente y tendría un efecto, desde luego, más, por lo menos, interesante. Oye, gran idea, como el hombre del frac, pero vestida de morado, total. Bueno, y de hecho también se planteaba aquí en la entrevista que era un poco cambiar esa perspectiva, tanto en la esfera social como en la esfera política, e incluso también lo planteaba Nuria Varela como en la esfera judicial, ¿no? Que a lo mejor estamos ante un sistema judicial machista, ¿no? Y tenemos que avanzar también en él para intentar también llegar a esa plena igualdad. Que no nos equivoquemos, no tenemos igualdad, no estamos en igualdad de condiciones, es algo que nos han intentado implantar, porque a lo mejor si pensamos que estamos en igualdad, pues ya lo estamos. No lo estamos, todavía nos queda Dejamos mucho. de protestar, ¿no? Claro, y de hecho también se planteaba, ¿no?, que Francia estaba peor. Vale, Francia está peor, pero da igual, nosotros tenemos que seguir en ese feminismo que yo lo defino como un procedimiento, el tren que nos va a llevar a la igualdad. No es un ataque a los hombres, no es un ataque a nadie, sino que demuestra que las mujeres, y solo las mujeres, seremos las que seremos capaces de recuperar nuestros derechos, esos que no hemos tenido nunca, pero que creo que van a ser fundamentales también, incluso para que en la sociedad los hombres pues puedan tener un papel también clave, ¿no? Yo creo además en ese sentido, una de las cosas muy interesantes que están ocurriendo las últimas semanas por los temas de Estados Unidos, por tantas noticias que van a diario, por el caso que tenemos aquí en España, es que hay mucha más gente que ya no tiene miedo a hablar, que sabe que va a estar protegida, porque estos abusos es algo que ha ocurrido toda la vida. Pero antes esa mano, ¿no?, colocada encima, que empezaba tal, esa mano en el hombro, ese masajito a quien sea que está tensa, era algo que a lo mejor esa persona se callaba o no protestaba por ese miedo a, bueno, nos pasa a todas, está siempre ahí. Ahora yo creo que ya sabemos que a lo mejor nos pasa a todas, porque lo de los comentarios en la calle nos pasa a todas, pero lo decimos. Lo decimos y tenemos otras personas más que apoyan, mujeres y hombres, que son conscientes de la situación y que creo que están dispuestos a hacer el cambio. Ahora ya no da miedo y eso, comentó creo que un caso conocido, Meryl Streep, que le ocurrió hace 40 años, una situación así extraña. Y en ese momento lo comentó en una entrevista y ninguna mujer salió. Ahora las mujeres salen o salimos y no solamente vamos solas, sino también hay ayuda de los hombres, digamos, o apoyo de los hombres, o lo que sea, siendo conscientes de que en muchos momentos son los culpables, ¿no? Se está produciendo un cambio en la conciencia colectiva absolutamente brutal. Las propias mujeres, se ve que hay muchísima más organización ahí, pero incluso esto es un aprendizaje. Y además cuando alguien aprende algo ya no lo desaprende, es muy difícil desaprenderlo. Y es un aprendizaje para nosotros, para los hombres. Cuando decíais, claro que hay una situación de abuso de poder y dices, porque esto no es nada malo contra los hombres. Yo estoy convencido de que hay un montón de hombres que sí que creen que pierden algo, que pierden un territorio.
Está un claro, territorio de claro. privilegios. Son un parte de los territorio culpables, entonces son parte de esos culpables. Claro. Pero quizá por esa manera de entender, no es general, porque no es verdad que todos los hombres piensen así, pero hay una parte de hombres, o una parte importante, vamos, que sí sigue contemplando, yo creo, a la mujer como que está ahí para satisfacer sus deseos, ¿no? No solo sexuales, sino también pues tener una familia, que esté en casa cuidando de los hijos, siguen teniendo asumido que ese es el rol de la mujer. Entonces, no es general, pero sí está ahí y sigue existiendo. Y luego también esto, o sea, porque planteabais, ¿no?, el tema de las edades, el tema de... yo siempre recordaría, más siempre lo recuerdo aquí en este programa, mi abuela, que, bueno, incluso cuando ya estaba muy malita, ¿no?, pero hasta el último momento siempre nos decía a mi hermana y a mí que la revolución de las mujeres solamente será por parte de las mujeres, que seremos nosotras las que tengamos que defender esos derechos. Y esto te lo decía una persona que había vivido, bueno, había nacido en la República, no la había vivido como tal, había vivido la guerra, había vivido la posguerra, y se había tenido que enfrentar a esa posguerra ella sola con su madre, ¿no?, porque su padre y su hermano pues fallecieron por varias enfermedades. Y te decía, es que el poder lo tenéis vosotras y no dejéis que ningún hombre os diga lo que tenéis que hacer, porque la vida es vuestra. Luego yo, a veces también, cuando se dice que ya se han dado mucho, que se ha conquistado mucho terreno, yo hay una analogía que me llama la atención en Estados Unidos, ¿no? En estas últimas elecciones presidenciales concurría por primera vez una mujer. Podemos entrar en un montón de discusiones políticas, si era la adecuada, si perdió además con un personaje como Donald Trump. Y sin embargo, 8 años antes, Barack Obama ganó esas elecciones. Es decir, Estados Unidos aceptó antes que un negro con el problema tan gordo que es el racismo en un país como Estados Unidos fue capaz de superar o de aceptar antes a un negro como presidente que a una mujer. Insisto, no se puede, no lo estoy poniendo al mismo nivel porque es verdad que las trayectorias políticas y hubo muchas cosas que influyeron. Pero sí me llama la atención eso, ¿no? Que se ha conquistado mucho, pero ese techo de cristal sigue existiendo. Y en un país como Estados Unidos, que 8 años antes votó a una persona negra para presidente, ¿no? Y además era curioso la forma en la que ella le trataban. Era una mujer con poder, con fuerza tal. La crítica era, es un marimacho, es una mandona, es como dice, una mujer no puede estar en el poder y tener una forma de trabajar normal. No, tiene que ser eso. Y además las críticas que se hacían constantemente y las preguntas es, gracias a Dios no tenía hijos pequeños, pero es, bueno, ¿cómo va a llevar la familia y tal? Y dices, ¿y el hombre? ¿Algún hombre le preguntan alguna vez, ¿cómo vas a llevar este puesto de trabajo y el cuidado de tus niños, el cuidado de la casa? Me gustaría que les empezase a preguntar, o has decidido ser madre en algún momento porque igual no me interesa del todo, ¿sabes? O tu papel en este puesto de trabajo no va a ser interesante o va a sufrir por eso. Bueno, de hecho, en España, que recordemos, no ha habido ninguna mujer presidenta de este país, en lo que llamamos de esa democracia y esa transición democrática, pero además, también, en cuanto al tiempo que dedican las mujeres en el ámbito doméstico, también tenemos los datos de que una mujer madre soltera dedica menos trabajo a los cuidados y tareas domésticas que una mujer sin hijos, pero con pareja. Eso es muy relevante, ¿no? Que el hombre acabe dando, digamos, por así decirlo, más trabajo muchas veces en el ámbito doméstico a las mujeres. Es algo que pensamos que está superado y yo creo que en su mayoría yo creo que estamos en una sociedad muy concienciada, como decía François Mousseau, pero creo que hay gente que todavía no ha entendido que vivimos en el siglo XXI y que hay cosas que hay que avanzar en ellas, porque si no nuestras generaciones futuras lo van a seguir arrastrando. Y en términos laborales, Ainhoa, porque tú eres ejecutiva, trabajas además en una organización, una institución pública donde se ha producido esta sorpresa en alguna manera para la sociedad española, una mujer presidiendo el CSIC, pero claro, tú tienes una trayectoria ya como ejecutiva de mucho tiempo. ¿Laboralmente se nota en el entorno? Yo lo he vivido, sí, yo lo he percibido. El hecho... Bueno, además depende del puesto, pero yo en mi caso, por ejemplo, en el puesto muy jovencita, yo recuerdo, como hablaba justo María de la forma de vestirte, yo recuerdo mirarme al espejo por las mañanas y decidir ponerme un traje u otro, una chaqueta u otra, para parecer más seria, más formal, por el hecho de ser joven y mujer, que sea como las dos. Además de mujer eres joven, ¿sabes? Y dices, vale, es que... Lo hemos comentado alguna vez también aquí, Fer y yo. Pero encima te lo han dicho, entonces yo en mi época, si ves mis fotos de la época, son fantásticas. Yo te conocía. ¿Tú me conocías? Claro, pero yo llevaba traje, chaqueta, pantalón, súper formal, muy oscuro, con una camisa sencilla, con tal...
No se me ocurría ir en vaqueros, llevar vestidos. Y es verdad que yo, conforme fui colocándome también en mi sitio, yo misma personalmente, fui evolucionando, dije, no, yo voy a empezar a poner lo que me dé la gana, sé dónde trabajo, evidentemente, a lo que me dedico, pero ya vas teniendo esa seguridad y no tener que estar defendiendo todo el rato tu puesto por ser mujer en esos casos, y además eso, justo en esos momentos joven. Y lo he notado. Yo he colgado teléfonos por comentarios antes de tener este puesto cuando era jovencita. Yo he sido becaria y he tenido, sí, comentarios desagradables y he colgado el teléfono. La dulzura en general en la vida, seas hombre o seas mujer, está bastante penalizada socialmente, sí, ¿no? Sí. Sobre todo para cargos de dirección donde se premia muchas veces pues la contundencia o la determinación. Pero este aspecto de centrarlo en lo físico, ¿no? Ya sea el aspecto, pues eso, de belleza o lo que llevas vestido, es una cosa que lo vemos continuamente. A las mujeres en puestos de responsabilidad, en la política, en la empresa, siempre es un tema que está ahí presente. Incluso hay medios que se les llena la boca de decir que no son machistas, pero hacen como reportajes de las diputadas más sexys o este tipo de cosas. Y siempre es un tema que está ahí en el foco de los medios, ¿no? Cómo vistes, el aspecto que tienes, si te cuidas, si no te cuidas. Hay personas a las que no les importa. En la CUP, por ejemplo, han hecho un poco bandera de eso en este sentido, pero es verdad que en la actualidad política, por ejemplo, les ha afectado además a mujeres de todo el espectro, ¿no? Desde la derecha a la izquierda. Siempre que hay una mujer, ese es un tema, cosa que no le pasa a los hombres jamás, ¿no? Los nuevos ejecutivos españoles en lo físico pesan muchísimo, ¿no? Tiene que ver con las relaciones públicas, tiene que ver con muchas cosas que ya se autoargumentan. Pero no hay un escrutinio sobre ello desde fuera, ¿no? A lo mejor obedece un poco a un afán personal. Es verdad que ahora pues hay más hombres que les preocupan estas cosas, pero no se hace y no hay sobre todo ese foco permanente sobre ese aspecto de su liderazgo, de su personalidad. Pero había una encuesta por ahí, no les lanzamos piropos en función de cómo vayan vestidos todavía, ¿no? Y eso tampoco es el objetivo, además, ¿no? Que yo no sé cómo ni quién ha podido instalar el mensaje de que el feminismo va en contra de los hombres. Supongo que esos mismos machistas que quieren justificar el machismo contra el feminismo, entonces decirnos que no hay una manera de llegar a la igualdad porque no la hay y que bueno, que la igualdad ya está instalada y que esto es lo que hay y que bueno, que hay que esperar un tiempo y ya si eso, bueno, pues nosotras podremos tener algún derecho. Sin embargo, mira, el otro día hablábamos del voto de la mujer, ¿no? De cuando en la República las mujeres pudieron votar y cómo se consiguió involucionar un país, pero sobre todo en el caso de las mujeres, cómo las mujeres involucionaron, ya no podían votar, no podían ni siquiera tener una cartilla en el banco sin el permiso de sus maridos. Solamente eso nos tendría que hacer pensar sobre lo que tenemos que evolucionar como país, sobre todo para no llegar a eso. Para no involucionar, porque es muy fácil que un país se involucione y solamente por prevenirnos con eso. Bueno, se ha visto en distintos momentos en la historia, en distintos países. Irán es un ejemplo. Irán. Si se ven las fotos de los 50 y los 60 de las mujeres, hay unas fotos maravillosas, mucho más avanzadas que las que tenían las mujeres españolas. En todo, mujer totalmente incorporada en el mercado laboral y ya de vestimenta, que es tan importante además para esa cultura, con faldas cortas, con peinadas, con tal, y mirar las imágenes. Ahora, perdón, esa sombra negra en la que no se puede descubrir el retrato de una mujer, ¿no? Bueno, Ainhoa Goñi, Pilar de la Peña, María Navarro, muchísimas gracias. No, muchas gracias, sobre todo por dedicar este espacio a esto, que yo creo que nosotras, bueno, yo lo he vivido con cierto nerviosismo este debate, porque me apasiona, pero creo que también con satisfacción, ¿no? De que podamos hablarlo, que podamos tener puntos en común y que creamos que también se pueden cambiar las cosas. Bueno, tienes mucha culpa de que se haya celebrado tú, porque mucha responsabilidad, o porque es verdad que has introducido también esto en la cafetera y la propia presión de los oyentes, ¿no? Porque Letra Escarlata, Mamen Páez, Carmen Quintana, que han insistido mucho, no solamente ellas, porque ha habido muchas mujeres que han insistido mucho en que pusiéramos el foco. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia que supone la cafetera. Mañana volvemos, mañana martes. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. Adiós, hasta mañana. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.